Listo. Ya estamos, ya. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia, yo soy parte de la organización de Germinax acá en Guadalajara, México. Les damos la bienvenida a esta charla sobre la tercera etapa del método para procesos creativos compartidos de Luca. Doy la bienvenida a mis otros compañeros, Arturo Arbizu, también Hola. acá de GDL, y está Pavel desde Chile. Hola. Y ellos van a ser nuestros exponentes hoy. Y bueno, pues eso, estamos por empezar realmente acá en Guadalajara con esta tercera etapa y nos está generando algunas dudas, sobre todo en la diferenciación entre cada parte de la etapa, cada tabla que requiere, cómo podría ser, etcétera. Bueno, los ponemos un poco en contexto para los que nos están escuchando por primera vez. El método funciona con 3 etapas. La primera es una imaginativa y emocional en la que se explora toda esa parte de las emociones, los elementos, qué representa cada elemento, se definen elementos, se hace una exploración a nivel emocional e imaginativa. Después, esos elementos y toda esa parte pasa a una segunda etapa, que es la etapa narrativa, en la que ahí organizamos los, los elementos, cómo los vamos a contar, maneras de presentarlos, de usarlos, de moverlos del lugar, de aparecer, desaparecer, etcétera. Y una vez que queda definida esa etapa, pasamos a la etapa técnica, que es en la que vamos a estar platicando hoy, en la cual ya abordamos la técnica desde un punto muy particular, es decir, ya está todo definido antes de usar la técnica. Y también la parte técnica pues tiene sus requerimientos, ¿no? Entonces, pues ese es un resumen muy corto de qué se trata el método. Y nada más hacer hincapié en que cada proceso es individual y único, me refiero a que no hay un proceso igual y no es un proceso estandarizado, es decir, cada creador en esta parte es donde más se nota la individualidad, puesto que cada uno resuelve de manera muy diferente su, sus problemas técnicos en relación con el método. Entonces, Pavel nos va a contar cómo él entiende esta parte técnica, en qué consiste cada elemento del método, cada paso en esta parte. Y después, tal vez nos pueda mostrar unos ejemplos de cómo él lo ha resuelto. No es esta parte no, cada uno tiene sus propias formas, pues. Y de ahí, pues nosotros tal vez plantear preguntas sobre cómo se pensó una cosa, cómo se resolvió, cómo fue esto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, un poco me pilló por sorpresa la invitación a exponer y, y bueno, además es un poco desafortunado que esta es justo mi etapa más débil. Yo creo que he profundizado bastante en la primera etapa y soy un gran entusiasta de la segunda. eh, entonces, a pesar de que tengo mis falencias todavía en la segunda, soy muy entusiasta, tanto que tapa mis falencias. Y la tercera es la más débil, pues es la que me cuesta, en la que tengo bloqueos de diversos tipos, sobre todo relacionados a faltas de conocimiento en ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de la música es muy fuerte eso, mi ignorancia con respecto a ciertos temas técnicos. Em, y bueno, ese bloqueo obviamente me invita a dejarla un poco de lado y no, no entrar.
Eh, y bueno, primero que todo, comentar que el objetivo de esta etapa básicamente es lograr diseccionar un poco el proceso de representación de algún elemento que uno tiene en su imaginario, eh, de representación técnica de los elementos, para poder tomar conciencia de las decisiones pequeñas que se van haciendo, que normalmente se hacen de manera intuitiva o mediante fórmulas o de una forma puramente intelectual que no hace referencia a una necesidad expresiva. Entonces, lo diseccionamos en pasos eh, muy parcializados para poder tomar conciencia de estas decisiones que estamos haciendo y poder aumentar la funcionalidad de estas decisiones eh, acorde a lo que necesitamos expresar. O sea, hacer que nuestras decisiones sean más funcionales a nuestra necesidad expresiva. Ustedes tienen que avisarme si tengo alguna falla de conexión porque yo estoy en un lugar lejano y, y puede pasar. Todo ¿Sí? bien. ¿Parece que estoy bien? Ya. Sí, Eh, ahora no. Ah, se fue. Se fue Pavel. Se fue Pavel. Bueno, de todos modos dijo Bueno, de algo. todos modos dijo algo muy importante, ¿no? Sí, sobre todo esta parte en la que los bloqueos a nivel técnico, yo creo que yo paso por lo mismo. Sé que es por mi formación, pues no tengo mucho tiempo pues en esta onda de la creación y sé que me faltan algunas herramientas, bueno, no algunas, muchas herramientas. ¿Aló? ¿Me estás escuchando, no? Ya volviste, Pavel. Me quedé pegado. ¿Cuándo dejaron de escucharme? Es que esta es una hora muy, muy difícil para el internet aquí. Te quedaste en la parte de Pues justo terminaste como una idea, ¿no? aumentar funcionalidad acorde a lo que necesitamos expresar. Ya. Espero no fallar mucho porque como les decía, a esta hora hay mucho tráfico y yo estoy en un lugar muy alejado, entonces no funciona muy bien el internet. Bueno, eh, hurgué en mis procesos que tengo y en verdad, por un lado, esta es mi etapa más débil y por otro, yo cuando hago mi proceso personal, eh, rara vez eh, lo pienso con una intención didáctica, por así decirlo, de que pueda servirle a otras personas. Hasta hace muy poco empecé ya a tomar un poco más de conciencia de la utilidad que podría tener, intentar ser más organizado, intentar ser más pulcro, más claro en cada uno de los pasos para poder compartirlo de manera distinta, o sea, en el modo de una exposición, porque en el grupo o en el contexto de un taller es muy cómodo mostrarlo, aun cuando sea poco pulcro y uno se da a entender. Pero cuando uno intenta hacer una exposición necesita que sea más claro para no dar malos entendidos. Entonces, un poco dándome cuenta de esa falencia grave, eh, hice un ejemplo artificial de 2 de los 4 pasos que se proponían para hoy día, para mostrarlos de una forma quizá un poco burda, pero que da mucha más claridad del carácter de estos dos pasos, que serían el paso de tabla de parámetros y el paso de definición de las herramientas. Eh, Lamentablemente por lo sorpresivo no logré hacer nada para la definición de los materiales ni para la definición de las técnicas funcionales en este estilo, pero quizá lo podríamos hacer en otra sesión. Así que les voy a mostrar este ejemplo simple que traté de hacer. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Cómo se hace? Pantalla, aquí está. Entonces, creo que ustedes están viendo ahora. Estoy compartiendo, ¿no? Sí.
debe verse, ahí está. Entonces aquí hice una tabla de parámetros muy simple. ¿Se alcanza a ver claramente, no? A ver. Avísenme si se está viendo claramente porque Se está viendo como que en 125 está muy bien. ya. Entonces, como les digo, hice esta ejemplo artificial en pos de la claridad. Entonces, esta sería una tabla de parámetros estándar, bastante simple y ultra breve, además. Tengo solo 3 elementos, a los que les puse de nombre luz, agua y esponja. Recordemos que en este paso, que ya vendría siendo el paso 12 del método, hay todo un proceso previo en el cual aparecieron elementos que provenían de una necesidad emocional y expresiva y que generaban todo un mundo imaginativo, y uno los seleccionó previamente, los describió, sobre todo tratando de encontrar su esencia perceptual, y aquí uno va a esas intuiciones perceptuales, trasladarlas a una descripción en base a parámetros técnicos que uno puede elegir. En este caso yo elegí parámetros que tienen que ver con la música, pero para mí este paso todavía es un paso que puede abordarse de manera interdisciplinaria. Si se consideran suficientes parámetros diversos, podría todavía estar abierto a hacer un paso para varias disciplinas al mismo tiempo o para varias disciplinas una a la vez. Luego les puedo mostrar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Pavel, Dime. en este punto ya se puede decidir si se quiere hacer algo con interdisciplina o puede ser simplemente para explorar. Normalmente en este paso ya se decide cuál disciplina se va a usar, porque en base a la disciplina se definen los parámetros que son propios de la disciplina. Claro. Eso es un poco una postura personal que tengo yo, de que pienso que si se describe un elemento en base a muchos parámetros muy diversos o parámetros que tienen la posibilidad de entenderse de distintas formas, por ejemplo aquí tenemos movimiento. Movimiento es un parámetro que es muy útil para muchas disciplinas distintas. Timbre, por ejemplo, lo podríamos reemplazar quizá por color en cierto sentido, y también se abriría más disciplinarmente. Pero esas son dos visiones de este mismo paso. Una visión que queda más abierta todavía y una visión que ya considera la decisión cerrada de tomar una disciplina con la cual vamos a seguir. Y bueno, lo que se hace es describir el elemento en base a estos parámetros que uno define, y la elección de los parámetros es un punto crucial y a la vez es difícil. Todo esto, el trabajo sobre el método es un trabajo en el lenguaje también, y es un método que se creó muy recientemente y que todavía está desarrollándose continuamente. Entonces, la elección de estas palabras para definir un parámetro em, es un asunto delicado y que puede ir cambiando, obviamente, y que de hecho ha ido cambiando. Por ejemplo, em, en estos 4 parámetros que yo elegí, ya han habido ciertas discusiones. Normalmente se usan, por ejemplo, los parámetros del sonido. Se habla que los parámetros físicos del sonido son intensidad, duración, timbre y altura, ¿cierto? Aquí un poco altura está reemplazado por registro porque es un parámetro más abierto. En cambio, altura ya conlleva una decisión mucho más cerrada. Este es un punto que Luca ha recalcado mucho. Y movimiento, que es un poco una palabra muy ambigua y que no se tiende a usar como parámetro en el contexto de la música, pero que sirve también con la misma utilidad de mantener todavía la apertura del significado de este parámetro
en lugar de, por ejemplo, ritmo o figuración, que son palabras que ya remiten a decisiones concretas de qué tipo de manifestación concreta voy a usar, no a los parámetros de las posibles manifestaciones, sino que a la manifestación que yo voy a decidir como elección final. Eso es muy importante. O sea, todavía aquí estamos hablando de campos de posibilidades sin decidir aún cuáles de esas posibilidades. Y bueno, normalmente lo que hacemos es elegir nuestros parámetros, que pueden ser los que uno quiera, los que uno entienda según su concepción de la disciplina o las disciplinas que quiere usar. Y también, como dije, es un ámbito todavía para la discusión, la polémica. Yo elegí intensidad, movimiento, timbre, registro. Y luego de elegirlos, describimos nuestros elementos en base a, entre comillas, valores de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, un valor del parámetro intensidad es baja intensidad. Como si uno graficara la intensidad como un parámetro tal cual, uno puede poner el valor bajo, el valor medio, el valor alto, muy alto, lo que sea. Claro que hay otros elementos que no se describen de una forma tan simple. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de pintura, el parámetro color no se describe en base a un gráfico de más o menos, sino que se describe en base a una paleta que tiene todas sus variaciones, un poco como esa paleta cuadrada que se usa en los programas de computador. Y cada punto de ese plano sería un valor concreto del parámetro. Entonces, como pueden ver, uso palabras que a veces parecen muy concretas como baja, media, o aquí movimiento rápido, lento, inmóvil, pero también a veces uso otras palabras que parecen más vagas, como por ejemplo intensidad tenue, intensidad delgada. Pero como repetimos mucho también, hay que entender que todavía, como todos los pasos del método, son pasos en los cuales yo estoy describiendo para yo entender mejor y para yo poder acercarme más a la esencia de lo que quiero representar y también poder explicarlo. Entonces, no es que sean definiciones físicas concretas necesariamente, sino que definiciones que logran transmitir el espíritu de lo que quiero representar. El espíritu físico en este caso, técnico. Y con los demás pasa lo mismo, excepto con registro, en que eso lo hice solo físico, agudo, medio, bajo. Avísenme si me están escuchando, por favor. A mí me llama, bueno, me viene a la mente, por ejemplo, cuando hacemos en el paso número 1 y definimos los elementos, de ahí muchas palabras se vuelven a utilizar en esta parte y precisamente ahí es donde se encuentran como las palabras menos relacionadas a lo técnico, ¿no? Bueno, a veces sí son muy claras, ¿no? Como Sí. Suave, no sé, luminoso, o sea, pero hay algunas que sí se dificultan más como asignarlas a algún parámetro. Claro. Muchas son traspasables directamente. Aunque, claro, eso es una tentación también. Es la tentación de tomar simplemente la definición de los elementos y transcribirla aquí. No es tan así, porque durante todo el camino de la elaboración narrativa, los elementos también, más que cambiar su identidad, la han detallado en base a la característica de su interacción con los demás elementos. Entonces, podría ser que en este punto no solo cambie la descripción que hacemos, sino que se detalle más, o bien se agrupe. Por ejemplo, puede haber 20 adjetivos que los reunamos en uno solo aquí. También tomando en cuenta las limitaciones que nosotros mismos ya le pusimos al elemento
en la elaboración narrativa. Porque, por ejemplo, si tenemos apariciones del elemento a nivel narrativo que son muy rápidas, que son muy puntuales, no podemos eh, querer rescatar, por ejemplo, un elemento largo que, contin- que dura mucho eh, en esas condiciones. Ya le limitamos las posibilidades y nuestra tabla de parámetros tiene que también hacerse cargo de eso. Sí, Pavel, se está em, trabando tu imagen y tu audio. Bueno, por supuesto, que ya existe el- lo ideal es que, como en todo objetivo del método, Fue Pavel. Bueno, volverá. Bueno, volverá. Volverá. Pero si entendí bien lo Pero que, si a lo que entendí se bien refiere, a lo que se es refiere, como... ¿cuál es la es como... volvió. forma, volvió. una forma posible de proceder? Eh, em, entonces, aquí estamos buscando, ¿no? Como estamos ya elegimos música. Mm. El- Pavel, se está trabando un poquito musicales, por ejemplo. tu audio, se está... Lo que vamos a hacer en estas herramientas, que en este caso serían los instrumentos musicales, vamos a hacer una ¿No descripción No conviene que que vuelva a vuelva a entrar? entrar. Tal vez sí. la flauta con whistle tone, más el violín con armónicos, más la resonancia por simpatía del piano, por poner un ejemplo. En el agua que había puesto que el timbre tenía que ser redondo eh, eh, y sin roce. Usted más el violonchelo con leña. Y así, según yo, podría obtener un timbre
rugoso, seco, tosco. Entonces, si logramos hacer una lista lo más libre posible y lo más amplia posible de posibilidades de sumas de instrumentos que nos generarían los timbres que buscamos, podemos lograr dos cosas. Podemos ejecutando el método. Eh, em, y además, si yo tengo muchas posibilidades, luego se me facilita la elección. Y yo puedo economizar la elección. Entonces, por ejemplo, si todavía no tengo un ensamble o un conjunto de instrumentos definido, y yo del lado de la esponja y del uso de la no sé, el violonchelo con sobrepresión y lo que tenía era eh, era un ensamble de vientos. Quizá podría usar multifónico, quizá podría usar otras cosas como el growling, que se parecen a eso, o otras cosas que sepa cosas que podría. Bueno, hubo problemas técnicos ahí con la señal de padre, ojalá se compongan ahorita que vuelva a entrar. Sí, a ver, porque estaba, bueno, no podíamos entenderle, entonces era un poco complicado. A ver, ya está de vuelta, llegó el padre. ¿Aló? ¡Aló! Hola. Hola, me perdieron de nuevo. Te perdimos. No te estábamos perdiendo, pero estaba súper cortado, Sí. entonces Hola, se botó. Pues no sé, sí, ¿quieres explicar todo no sé de qué puedo nuevo? hacer en verdad, porque el mío es un problema geográfico, entonces no es que haya solución, no se soluciona, no hay forma. Y justo lo dice y se va. Como un mago. Mm. Oye, Pavel, No lo sé último, si logró captarse algo de lo que dije. Los últimos como 3, 4 minutos se estuvo cortando un poco. Nada más. nos quedamos en la parte donde trasladas los parámetros a las herramientas. Ahí ya fue donde yo ya no te pude escuchar, claro.
si quieres recapitulo, a ver si entendí bien. En los parámetros, ahí hacemos una nueva introspección en cuestión a la definición de los elementos. Y y ahí es momento para agregar lo que hemos descubierto a través de la elaboración de los pasos sucesivos en el método. Todo lo que encontremos, ya los conocemos mejor a los elementos, ya no son nuevos, es decir, ya trabajamos con ellos, de cierta manera nos acostumbramos, se podría decir, a ellos, a trabajar con ellos, los conocemos mejor. Y en la tabla de parámetros es donde podemos agregar más palabras que complementen a la definición de estos elementos, ¿no? Sí, claro, que decía también que no es que se cambien totalmente o que se pongan nuevos adjetivos nada que ver con la primera parte, ¿no? Sino que durante todo el proceso operativo se va detallando, me gustó mucho eso como lo dijo, se va detallando el mismo elemento, entonces encuentras nuevos calificativos y nuevas palabras que lo caracterizan. Por años se está diciendo Pavel que va a intentar volver a entrar, a ver si corremos con un mejor y más internet. Pero bueno, no sé si quieras que continuemos exponiendo nuestras dudas entre nosotros. Sí, en ese aspecto me gusta la parte de la tabla de parámetros en la que puede ser todavía un poco flexible para poder definir más cosas. Y bueno, ya entró Pavel, entonces. Vamos ahí está. Está cargando. Está cargando. Ay, qué emoción. Bueno, algo complementando. Ya entró. Ahora apagué la cámara a ver si se va a escuchar. Te escucho claro. Bueno. Me perdí un poco lo que estaban hablando ahora. Nada, solo comentando de la tabla de parámetros que yo comentaba que me parecía interesante que pueda ser aún un poco más, o sea, más flexible en cuestión de que podemos considerar otras disciplinas, explorar y ser un poco más abiertos en cuestión de lo técnico. Sí, este es un paso súper importante y también interesante, porque por un lado es el primer paso que ya de verdad aterriza a lo técnico, porque incluso el gráfico estructural, que ya es el primer paso de la etapa técnica, todavía es, por así decirlo, simplemente un detalle alto de lo que ya se venía haciendo en la elaboración narrativa. El primer momento en que vamos a empezar a hablar con términos técnicos es aquí. Pero es muy importante esto que decían de mantener abierto todavía las decisiones. Gran parte de lo que trata el método es del equilibrio entre el tiempo necesario para madurar
la comprensión de algo y la fuerza de una decisión. Entonces, lo que se hace es posponer mucho las decisiones. Y un poco lo que hace que estos tres o cuatro pasos que estamos hablando ahora tiendan a mezclarse y confundirse es que tenemos la costumbre de tomar un gran número de decisiones de manera muy apresurada. Entonces aquí, si uno logra entender un poco cuál es la diferencia entre estas palabras, o sea, parámetros, herramientas, materiales, técnicas funcionales, logra encontrar por así decirlo, como un lente por el cual mirar para poder eh, encontrar la manera de posponer astutamente la decisión. Eso es lo que hace al final. Es como buscar lo mejor, ¿no? O sea, no. Híjole, me lo imaginé, pero es como entrar a todas las tiendas para ver cuál que te gusta más. Exacto, sí. Sí, en verdad La mejor es bastante oferta. así. Es bastante así. Y claro, también un punto que Luca acostumbra a recalcar mucho es que uno no conoce todas las tiendas del mundo. Entonces, cuando ya de verdad se dio el tiempo de recorrer todas las que conoce, pero sigue con la brújula de su necesidad imaginativa, que era una cosa indecible, o sea, puede ser algo increíble que no tenga paralelo, comparado con la pobreza de la realidad de los conocimientos de uno, te invita a agregar una tienda más. Entonces realmente te invita al estudio. Te invita al estudio y si ya llegaste a los límites de tu estudio, te invita a la investigación. O sea, a la persona experta también la invitaría a expandir las fronteras del conocimiento. Y a la persona que no conoce tanto le invita a la experimentación, al estudio, a la investigación, a buscar fuentes. Entonces aquí es donde se puede hacer esa parte de experimentar, de buscar antes de llegar a las herramientas o justo buscando herramientas. Claro, es un poco lo mismo. En este momento, cuando uno ya tiene claridad de qué pretende conseguir a nivel técnico, en la tabla de parámetros, cuando ya definió cuál es el carácter técnico de cada elemento, sale al mundo a buscar. Claro. Uno literalmente sale al mundo a buscar los sonidos que se parezcan lo más posible a esta que ya definí, a este sonido imaginario que ya definí. Y eso se puede, sí, ojalá fuera algo más o menos enciclopédico. O sea, una búsqueda exhaustiva. Si uno tuviera la oportunidad de hacerlo así, el tiempo y el ánimo necesario, eh, ojalá fuera así. Pavel, una pregunta. He llegado a escuchar que hay colegas, incluso yo mismo, tuve la duda de si en este momento podemos elegir la instrumentación o seguimos también abriéndonos a toda posibilidad. ¿Tú cómo lo manejas? Aquí pones, bueno, en el ejemplo ponías como violín, cello, lo que tú pero eso surgió porque ya tenías esa necesidad de pensarlo desde antes o fue algo espontáneo. Espontáneo me refiero relacionado a tu parámetro. La definición de las herramientas se puede hacer de una manera similar. De hecho, se puede hacer casi de la misma forma en cualquiera de los dos casos. Probablemente esta es una parte de lo que estaba diciendo que se perdieron. Y bueno, si se puede, puedo volver a compartir esta pantalla y le explico un poco de lo que puse. Igual y probemos dejar nosotros de compartir
pantalla para dejarle todo a Pavel. ¿Ahí lo logran ver? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, esto es una página en blanco, casi que no creo que gaste muchos datos. Eh, bueno, sí, estos, por ejemplo, estos poquitos ejemplos que logré redactar hoy día son simplemente basados en mi experiencia previa de cosas que yo he escuchado. Entonces, yo ya tengo una visión del sonido que necesito producir y tengo una experiencia previa, auditiva, de ejecución de ciertos instrumentos, de comunicación con ciertos intérpretes, de estudio teórico también, de instrumentación, eh, y puedo imaginarme cómo las sumas de algunos de esas experiencias previas podrían generar algo similar a lo que me estoy imaginando. Em, También había un ejercicio que yo hacía eh, en un momento en un tallercito pequeñito que hice, eh, en el que yo invitaba a los participantes a que dibujaran el espectro de frecuencias del sonido que estaban tratando de encontrar. Entonces, em, le hacía hacer un dibujo del espectro de frecuencias, y en cada banda de frecuencias iban a poner la forma que tomaba ese sonido en ese espectro de frecuencia. Entonces, por ejemplo, este sonido de agua yo me lo imagino con una componente grave, eh, bien profunda, continua, por ejemplo, digamos, no sé, cerca de los 500 Hz, y que no se interrumpe, que quizá ondula un poco, podría ser una banda que subiera y bajara de frecuencia. Y quizá una banda media también, que fuera un poquito más débil, y la aguda mucho, mucho más débil. Y también me imagino cuál sería la textura en cada una de esas bandas de frecuencia. Entonces también puedo dibujarla. Pero otra alternativa es simplemente quedarme con esa idea del sonido mismo en mi mente y tratar de encontrar combinaciones de instrumentos que generarían eso. Y intento hacer estas listas de posibilidades lo más extensa que yo pueda. Si yo puedo dar 50 posibilidades, mejor para mí. Porque, por un lado, si es que tengo mucha libertad, si es que yo tengo la decisión posible de elegir con libertad instrumentos, voy a lograr tener un abanico más grande de posibilidades, y que mi elección, por ende, sea más precisa, basada en una mayor riqueza. Y si, por el contrario, ya tengo un ensamble predefinido, me va a ayudar a encontrar símiles en los instrumentos que tengo obligados, lo más cercanos posibles a esta representación ideal que yo me estoy imaginando. Díganme si me están escuchando y si hay alguna duda sobre lo que acabo de Te decir. escuchas muy Te bien. escuchas muy bien. Muy bien. Porque cuando les comparto pantalla no los veo, por eso les pregunto. Todo bien, todo bien. Em, entonces, como te digo, en cualquiera de los dos casos es igual. Siempre es bueno hacer una lista de posibilidades totalmente libres, totalmente experimentales, si se quiere usar esa palabra, eh, incluso agregando posibilidades que yo no sé cómo funcionarían, o combinaciones que nunca he escuchado, porque eso me permite entrar en un diálogo más profundo y más preciso con personas que tienen mayor experiencia que yo. O sea, por así decirlo, cuando yo enseño español, por ejemplo, si mi estudiante balbucea lo suficiente, yo logro ofrecerle una palabra en español que le sirve para decir lo que está intentando decir. Entonces, eh, si uno es inexperto y balbucea lo suficientemente bien, una persona experta o con más experiencia
te puede proponer una alternativa que soluciona ese problema que tu balbuceo plantea, básicamente. Pero para eso tienes que balbucear con suficiente profundidad y con suficiente extensión para que la otra persona entienda tu visión, entienda lo que tú estás imaginándote y que simplemente no lo logras expresar de una manera precisa porque te falta un conocimiento o te faltan unos recursos materiales para poder llevarlo a cabo. Entonces podría aterrizar que la propuesta sería, ahora sí que darnos, ¿no? Darnos con libertad y buscar, inclusive si ya tenemos un ensamble predefinido. Me viene a la mente algún trabajo en especial, no sé, por encargo, que vamos a suponer violín y piano, ¿no? Que haya que hacer algo así. Pues Sí. incluso con esa, digámosle ahorita, limitación, tratar de explorar lo más posible en esta etapa, ¿no es así? Sí, sí, lo más posible, porque al final los límites de la realidad que uno lo consigue obtener siempre son más estrechos que los límites de la imaginación que uno logra visualizar. Entonces, si uno limita la imaginación, la realidad se limita 100 veces más. Yo siempre doy un ejemplo que pasó, bueno, lamento mencionarlo tantas veces, pasó en un taller eh, que un participante estaba imaginando cierta situación, que habían unas nubes esponjosas gigantes que se movían de cierta forma y que en cierto momento aparecía un trueno. Entonces él tenía dos instrumentos y uno de los dos instrumentos ya estaba ocupado haciendo algo. Entonces eran violín y piano. Y el violín ya estaba ocupado y estaba el piano libre en ese momento de la composición. Y él dice, bueno, y aquí viene un trueno, pero tendría que hacerlo el piano. Y yo no sé cómo hacer un trueno en el piano, entonces mejor no lo hago. Esa fue su actitud. Y en ese momento ya habíamos tres personas al borde del asiento listos para decirle formas de hacerlo en el piano. Pero él ya lo había censurado porque obviamente estaba limitado por su conocimiento previo. Como todas las personas estamos limitadas por nuestro conocimiento previo. Entonces, eh, puesto que nuestro conocimiento es limitado, tenemos que estirarlo, empujarlo un poco, forzarlo hasta su límite mediante la imaginación y el experimento mental, por así decirlo, y la experimentación real también, la búsqueda de nuevas experiencias, eh, y nutrirlo con lo que las otras personas nos puedan sugerir en base a eso que estamos contando. Podríamos decir que esta frase tuya está como bien bomba. Esta parte de definición de herramientas o de donde pasamos del parámetro, del elemento a las herramientas, es el momento en el cual vamos a estirar o ampliar nuestro horizonte técnico de, que aplicaríamos luego a los instrumentos, ¿no? Sí, yo pienso que sí, o sea, este es un momento súper súper fuerte eh, para extender el conocimiento disciplinar preciso. Porque siendo que también la definición de los materiales y la definición de las técnicas funcionales contienen carácter técnico disciplinar, es un poco menos específico. Por ejemplo, en la definición de las técnicas funcionales, uno podría hacer eh, em, elucubraciones matemáticas muy complejas que pudieran valer para muchas disciplinas distintas, para combinar distintos tipos de materiales distintos y que no fueran específicos de ninguna disciplina. Entonces, no estás extendiendo el conocimiento disciplinar, sino que estás expandiendo tu conocimiento abstracto. Todos estos pasos tienen esa característica de expandir el conocimiento, de ser una herramienta del estudio, pero, en mi opinión, este paso es el más fuerte a nivel disciplinar. E incluso en ciertas disciplinas abre la puerta a ¿cómo decirlo? A cuestionamientos sobre la base misma de la disciplina. Por ejemplo, si hablamos de poesía, se supone
que la herramienta única es el lenguaje. Entonces, un poco, si uno decidió hacer poesía, este paso ni existe. Pero ¿qué tal si uno cuestiona esa, eh, esa cosa tan autoevidente? Si uno dice, pero ¿qué otra herramienta podría ser una herramienta de la poesía? Ya cuestionó la base misma de la disciplina y ya se convierte en algo eh, que rompe el supuesto de la disciplina y se profundiza mucho. Entonces, eh, este es un paso crucial a nivel técnico, a nivel del estudio y la reflexión técnica para mí. Me vino a la mente con esto que dices de que se pueden ampliar los límites de la disciplina. Varios libros de poesía en los que precisamente ya no solo está el escrito tal cual, sino que el acomodo del escrito, el diseño del párrafo, hasta el tipo de papel o el tamaño de la página influyen en la experiencia. Así que supongo que todo esto, todas estas decisiones técnicas, se pueden explorar justo acá, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Por ejemplo, hay poesía sobre poesía con hipervínculos, poesías sensoriales, eh, y sería un momento en el momento, o sea, eso surgiría en el momento en que uno cuestiona la herramienta única. También, si uno va a cuestionar la herramienta instrumento musical, va a pasar un fenómeno análogo. Eh, y bueno, eso ya se ha hecho también pensando en el espacio, pensando en otras formas de fruición, etcétera. Pero bueno, y lo que a mí también me gusta mucho de este paso es que ayuda mucho al estudio sin importar el nivel en que uno se encuentre. A mí este paso en su etapa, en sus versiones como primitivas, cuando recién se estaba desarrollando, realmente fue lo que me permitió adentrarme en la música. Puesto que yo era autodidacta hasta ese momento y mis conocimientos eran muy limitados, más limitados que ahora, eh, esta era una forma bastante amigable de acercarse al estudio de la técnica musical, porque conserva un poco este carácter como juguetón de la imaginación, abre puertas, eh, permite la experimentación lúdica y facilita la comunicación con personas con un conocimiento más elevado, como ya dije, o con mayor experiencia, y te orienta en esta investigación, te orienta en tu estudio porque tú ya tienes la brújula de la visión de sonido que tienes y ya tienes algunas piezas del rompecabezas hechas con tu experiencia sin importar lo limitada que sea, porque todas las personas tenemos una experiencia sonora a pesar de que no hayamos estudiado nada de música. Entonces, por ejemplo, si yo no pudiera decir ninguna cosa con instrumentos, pero pudiera decir, em, esto sonaría como si se rompiera un papel dentro de una tina con agua. Cosa imposible, pero eh, yo daría una impresión del resultado sonoro que una persona con suficientes conocimientos me podría aterrizar y me podría sugerir y me diría, oye, ¿sabes que en tal obra musical tal persona hizo algo que suena como eso? ¿Por qué no vas y ves la partitura de esa obra y escuchas el audio y a lo mejor te parece similar a lo que tú andas buscando? Entonces, tú vas, escuchas la obra, dices, oh, sí, esto se parece. Luego ves la partitura, eh, ves la forma en que se anotó el gesto, ves cómo era la figuración que permitía articular ese sonido con el timbre necesario. eh, y eso es tremendamente educativo. Es muy educativo y es muy accesible porque te guía tu propia curiosidad de una forma muy fluida. Es súper impresionante. Este paso para mí es quizá el gran logro pedagógico del método, porque tiene otros logros, tiene logros teóricos dentro de la elaboración narrativa, tiene logros terapéuticos dentro de la exploración emocional e imaginativa, pero a un nivel didáctico, este me parece uno de los más fuertes, probablemente, si no el más fuerte, sobre todo para la didáctica de la música, por ejemplo. Porque eh, incluso un niño de preescolar podría decirte
podría hacer una definición de la herramienta con sus cotidiáfonos, con sus elementos de la vida normal, con sus utensilios de cocina, con las cosas del patio de juegos, con sonidos de materiales que ya conoce, y tú podrías dialogar con él, y tú podrías mostrarle símiles sonoros de lo que esa persona pequeña te está contando en instrumentos musicales ejecutados con una precisión increíble. Entonces, eh, es maravilloso, es un paso increíble, es muy impresionante. Y tengo que decir que uno de los que parece que, que se miran con, con poco interés a menudo, o que se da por obvio en muchos de los talleres. Sí, pero realmente te ayuda a aterrizar o es el primer paso, como ya lo decían, en el cual empiezas a concretizar y como trae toda la carga emocional de la exploración, que se dio con la exploración, pues es muy difícil soltarlo, ¿no? Cosa que si nos imponen un marco técnico, pues es más fácil desprendernos de él o desmotivarnos, al menos así lo siento yo. Por supuesto, por supuesto. Claro, es muy distinto abordar este paso si es que uno ya tiene cierta educación que si no la tiene. Para mí, como alguien ignorante total, fue una maravilla total. Eh, pero también tiene una utilidad terapéutica, entre comillas, para una persona que está demasiado metida en los esquemas que le impusieron. Porque te abre puertas, pues. O sea, en ese momento, por ejemplo, del ejemplo que di, nosotros le dijimos al muchacho, oye, pero si con el piano se puede hacer un trueno así, ya está, ya está, ya está, ya está. Y él dijo, ah, ¿en serio? Eh, y bueno, al final no lo usó, pero vio que vio que había esa posibilidad. Eh, y, y así se va abriendo un poco, quizá, algunas ventanas, aunque no estés partiendo de cero. No, pues muchas gracias, Pavel. Ha sido muy enriquecedor. Sí, Pavel. Creo que nos dejas con un buen de trabajo porque en eso estamos los dos terminando la tabla. Bueno, el plan era que Arturo compartiera su trabajo porque él precisamente está explorando muchísimo. Él está haciendo una investigación, está explorando los sonidos de la flauta, así como tú dijiste, está escuchando música, está buscando referencias. Ajá. Y pues todo esto nos está resonando un montón, esto que estás diciendo. Me alegro mucho. Sí, entonces creo que nos dejas picados con eso y motivados todavía mejor. Exactamente, así que pues muchas gracias, Pavel. Qué bueno, No qué sé bueno, si... porque yo me preocupo a veces que... co- eh, eh, Dale, oh, no te preocupes. Pavel, ¿sigues ahí? Oh, no. Pavel nos ha dejado en el momento más importante. Sí, justo en el cierre. Pues igual no sé si quieras que vayamos cerrando en lo que se incorpora Pavel. Pues ahí parece que volví, pero ustedes continúan si me corto, no se preocupen. Volviste. sí, digo, ya vamos a cerrar con esto y ya creo que podemos, no sé, trabajar por acá y luego ver no sé, el plan es que pues vayamos compartiendo procesos, no nada más tú, digo, tú iniciaste, pero el chiste es buscar
a otros compañeros de otras latitudes que muestren su trabajo, que vean cómo, y empezar a mostrar estos ejemplos. Y también de gente que esté adentro del proceso, ¿no? Que no haya terminado aún, sino que esté en esa parte. Ahorita empezamos con la primera etapa, pero si alguien está más adelante o así, también podría unirse. Y vamos a ver lo que tiene Arturo. Bueno, lo habíamos contemplado. ¿Quieres seguirlo viendo? Pues seguimos con el vivo. Si no, con esto nos dejas con mucha tarea. Sí, bueno, eso estaba diciendo antes, que a veces me preocupo un poco porque en mi afán de intentar ser lo más preciso posible, claro, queda preciso lo que digo, pero a veces difícil. Pero ya me soplaron que a veces pueden escuchar o pensar más tarde lo que se habló y que termina sirviendo de algo. Sí, Así que siempre. ya no me lo censuro. Igual puede ser que podamos concretar otra sesión y ya, y vemos ahora, compartimos lo que nosotros tenemos por acá, invitar a más gente a que se nos una. Aquí estamos en las redes sociales de Germinax. Pueden contactarnos en específico a las páginas de cada uno. Si quieren unirse, empezar el método o indagar en él, pueden entrar a la página de germinaciones.org. También acá están los distintos grupos de las distintas ciudades. Cada ciudad tiene un grupo con el cual está trabajando. Es un método que está muy bien pensado y que sigue renovándose, no está muerto, siempre está vivo, entonces a mí me parece muy interesante explorar. Pues a mí también me ha ido pareciendo muy interesante. Parece que Pavel se nos está esfumando, pero pues de manera pública le agradezco por todos sus comentarios. También gracias a ti por estar al pendiente del grupo de Germinaciones Guadalajara. Y pues nada más, además de agradecer, quisiera invitar a las personas que estén escuchando a compartir el enlace a alguna persona que crean que le puede interesar, algún compositor, algún creador, alguna creadora y de cualquier disciplina, fotografía, literatura, danza, porque uno nunca sabe, siempre conocemos a alguien y nunca sabemos en qué anda en cuanto a creación y bien le pudiera caer muy bien. Así que pues nada más les agradezco a ambos y pues estamos en contacto, ojalá se haga una siguiente reunión. De acuerdo, yo digo que sí. Pavel. Bueno, muchas gracias. Ojalá haya servido de algo. Lamento mucho los problemas de conexión, pero no hay nada que pueda hacer. Así va a ser esto. Pues se solucionó un poco con este asunto del video. Te escuchaste muy bien. Clase de emoción, Pavel. Entra y se va. Bueno, bueno, pues agradecer a los que nos estuvieron viendo, los que estuvieron comentando. Por favor, déjenos comentarios si les parece interesante. Nosotros tenemos todo el ímpetu de seguir haciendo estas charlas de manera pública para que puedan acceder. También está el canal de YouTube donde pueden ver a Luca dando las charlas y ahí hay muchísima más información. También está haciendo, se han estado haciendo algunas
algunos vivos por allá para que también puedan ver la información de primera mano con él. Y acá pues era un poco abrir las dudas desde una perspectiva de nosotros que lo estamos estudiando, ¿no? De nuevo, invitarlos a que si están interesados se comuniquen con nosotros y pues empiecen a profundizar en este método. Okay. Muchas gracias. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Volví solo para despedirme. Gracias, bueno, Pavel. ojalá que haya servido de algo. Sí, de mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.